Hola mis amados hermanos y fieles amigos que fielmente nos están siguiendo en estos momentos de reflexión con su servidor el pastor Emilio Pérez. En la reflexión anterior vimos la fiesta de los panes sin levadura, que duró 7 días y esta ha sido una semana de santificación. Esta semana terminará el próximo 22 de abril, en la que como congregación y como iglesia estamos haciendo real en nuestras vidas la desintoxicación de nuestra alma y de nuestro espíritu para consagrar nuestra vida, para sacar toda malicia de maldad de nuestras vidas. Y terminaremos en ese día miércoles 22 de abril. Y lo hacemos de la siguiente manera. Nos presentaremos al Señor con 2 ofrendas bíblicas especiales. La primera ofrenda será una ofrenda del corazón, una ofrenda para ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, sin levadura y sin malicia de maldad. Y la segunda será una ofrenda exterior, como dice esta fiesta, y ninguno se presentará con las manos vacías. Hoy veremos otra hermosa fiesta, la fiesta del Pentecostés, la fiesta del avivamiento, o mejor conocida como la fiesta de las semanas. En Levítico 23:15 dice así la palabra: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde este día en el que ofreceréis la gavilla de la ofrenda. Escúcheme bien, grabes esta palabra, la gavilla de la ofrenda. 7 semanas cumplidas serán. Es una ofrenda que se presentaba al Señor para que fuera grata, agradable, y se mecía para presentarla al Señor. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. De aquí viene la palabra Pentecostés, 50. Entonces ofreceréis el grano nuevo. El grano nuevo, esto es otro simbolismo, el grano nuevo, símbolo de un cristiano renacido, ¿sí? A Jehová, un cristiano maduro. Y dice, y de vuestras habitaciones, de vuestros alfolíes, traeréis 2 panes para ofrenda mecida, otra ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidas con levadura, como primicias a Jehová. Póngame atención. Es otra ofrenda. La primera que presentamos en los panes sin levadura era sin levadura, pero esta ofrenda del Pentecostés son cocidos con levadura y es una primicia. Y aquí hay un hermoso simbolismo de lo que es la agenda divina en las fiestas judías. Hagamos una cronología de las Biblias, de las fiestas de una manera muy sencilla. Cada fiesta tiene un aspecto histórico. El aspecto histórico y un aspecto profético y un aspecto personal. En la fiesta de la Pascua, el aspecto histórico era la salida de Egipto. En el aspecto profético era la crucifixión de Jesucristo que apuntaba hacia adelante. Y en el aspecto personal simboliza el nuevo nacimiento de una persona que tuvo un encuentro con Jesucristo. La fiesta de los panes sin levadura simbolizaba en el aspecto histórico que salían deprisa de Egipto del pecado. El aspecto profético hacia nosotros simboliza la muerte y sepultura con Cristo Jesús, nuestra personal. Y en el aspecto personal significa la santificación. Es cuando el creyente se bautiza en agua, bautismo de arrepentimiento. Ahora veamos la fiesta del Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés se separaban un tiempo de cosecha, la cosecha del trigo.
era la lluvia temprana. En el aspecto histórico es cuando Moisés recibe la ley en el monte Sinaí. Pero en el aspecto profético es donde el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, en el aposento alto. Y en el aspecto personal, nosotros debemos de tener un encuentro con el Espíritu Santo para poder nosotros continuar en la agenda del plan de Dios profético y personal. Veamos la fiesta del Pentecostés. En Deuteronomio 16, del 9 al 11, dice una gran verdad. Dice, 7 semanas contarás. 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49. Desde que se comenzó a meterse la hoz, es decir, a levantar la cosecha. ¿Sí? Comenzarás a contar 7 semanas y harás fiesta solemne de las semanas. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de las semanas. A Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es decir, 7 semanas levantaban de la cosecha del trigo y traían de lo mejor del trigo, traían una ofrenda a Dios voluntariamente. Y el versículo Deuteronomio 16:11 dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en el medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Estas ofrendas del pueblo de Dios que había sido esparcido en la diáspora sobre toda la tierra, venían a Jerusalén. El lugar que había escogido Dios era Jerusalén, y venían de todas las naciones de la tierra a traer esta ofrenda. En este contexto es donde se presenta en la fiesta de Pentecostés. Celebran la fiesta de la Pascua, vienen 50 días después a la fiesta del Pentecostés a presentar su ofrenda al Señor, y es ahí donde se cumple proféticamente el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Muy bien. Vamos a ver el aspecto profético de esta fiesta, para luego pasar al aspecto personal. El aspecto profético de las semanas fue cumplido en Hechos 2 del 1 al 4. Te lo voy a leer porque esto es muy importante para poder entender lo que significa el comienzo, el principio de un gran avivamiento. Y estamos creyendo proféticamente lo que dice la Escritura, que estamos por experimentar la iglesia en el mundo entero, el gran derramamiento del Espíritu Santo, de la lluvia tardía, para levantar la más grande cosecha de almas en el nombre de Jesús. Hechos 2 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días, estaban todos unánimes juntos, estaban en unidad, y de repente vino del cielo, óigame bien, del cielo es donde viene el bautismo del Espíritu Santo, un estruendo como de un viento recio que soplaba la casa, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El viento y el fuego son símbolos del Espíritu Santo de Dios. Más adelante, si tenemos oportunidad, vamos a dar una breve o amplia enseñanza según su aceptación de la persona preciosa del Espíritu Santo de Dios. Y descendió del cielo un viento y un fuego, y se sentaba sobre ellos, sobre cada uno. Fíjese, aquí dice cada uno de los que estaban ahí sentados y reunidos, 10 días esperando el poder de lo alto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Muy bien, este es un ejemplo muy claro
de cómo Dios usa los festivales en los tiempos proféticos. Son símbolos proféticos estas fiestas. Y fueron cumplidas. Veamos en este momento la ofrenda del grano nuevo, del nuevo grano. Este es un símbolo del cristiano. La ofrenda del grano nuevo. En Levítico 23:16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, ofrecéis el nuevo grano a Jehová. ¿Quiénes son estos? Este grano nuevo. La ofrenda del nuevo grano representaba proféticamente los 120 discípulos que se congregaron en el aposento alto. De los 500 que se congregaron al principio, solamente quedaron 120. Vea usted qué porcentaje. A ver si ahí en su casita puede usted sacar el porcentaje, ¿sí, Luisito? El porcentaje de 120 sobre 500, ¿qué porcentaje es de los que fueron convocados a la consagración, de los que recibieron las instrucciones de ir a Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto? Fueron los que permanecieron para recibir esta fiesta del avivamiento. Es un 24%, muy poco, cuando Dios quiere que toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo de Dios, según que esperasen en Jerusalén la promesa del Padre, según Cristo les mandó. Cristo les instruyó y les dijo así: después de que Cristo resucitó, en Hechos 1:2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, cuando iba a ascender, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta palabra que está escrita aquí en Hechos 1:3 volverá a cumplirse en esta presente generación. Dios va a dar testimonio vivo en este tiempo al mundo, con pruebas indubitables de la resurrección de Jesucristo por medio de otro cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso y más que nunca necesitamos participar de la fiesta del Pentecostés, que es el inicio de un gran avivamiento mundial para toda la iglesia que camina en las instrucciones de la doctrina de Cristo y la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La promesa es del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. El Padre la prometió, Cristo la confirmó, porque Juan ciertamente bautizó con agua en bautismo de arrepentimiento, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días? 10 días de estar en el aposento alto. Y en Hechos 1:14 nos habla quién estaban allí. Todos estos perseveraban unánimes, juntos en oración, unánimes en un mismo pensamiento, unánimes en un mismo propósito. Tenían la mente de Jesucristo. Muy bien. Estaban allí las mujeres, los apóstoles, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muy bien, pero mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Mira la actitud de los discípulos con un corazón dispuesto a seguir a Jesús. Una pregunta, ¿está usted dispuesto a seguir a Jesús hasta el final? ¿Está usted después dispuesto a llegar al granero de Dios, que es el cielo? Los discípulos que estaban en el aposento alto tenían esta actitud en su corazón. Estos discípulos, después de haberse consagrado para el servicio al Señor Jesucristo, también habían sacrificado sus propias ambiciones personales a fin de formar parte del propósito divino. Pregunta, ¿usted quiere formar parte del propósito eterno de Dios? Consagre su vida y comprométase a seguir a Dios como estos 120 lo siguieron. Ellos eran la primera ofrenda voluntaria del grano nuevo. Ellos
voluntariamente se ofrecieron. No estoy hablando de una ofrenda monetaria, estoy hablando de una ofrenda del corazón. Cuando alguien le entrega a Dios, a Cristo, su corazón, le entrega también su cartera. Así que no confunda. Si no le ha entregado usted el corazón de esta manera, como le entregaron a esos discípulos, quiero decirle sinceramente, consagre su vida a Cristo y arrepiéntase. Se congregaban unánimes, estaban unidos para presentarse como una ofrenda libre, espontánea, voluntaria al Señor. Pero algo más, escúcheme bien, que es el punto donde quiero llegar. Estos estaban dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús y de identificarse con Jesús, para ser uno con Él, para manifestar la vida del Cristo resucitado. La fiesta del Pentecostés en sí tiene un gran poder, el gran poder de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso usted lo sabe, pero es importante que usted sepa que hay que pagar un precio, y hay que pagar un gran precio cuando lo experimentamos personalmente. Es el precio de rendirnos a nosotros mismos completamente y libremente al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos tenían un anhelo, y ese es el anhelo que usted y yo debemos de tener. Filipenses, Pablo dice en 1:20-21, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, con toda fe, como siempre, ya sea también mi cuerpo será magnificado en Cristo, o para vida o para muerte. Y dijo esta palabra, que muchos cristianos la recitamos, pero debemos vivirla, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había un anhelo de seguir a Jesús, dispuestos a vivir por su causa, a vivir con Él, para Él, pero también dispuestos a morir por causa de Él. Así que ellos estaban dispuestos a seguir a Cristo, dispuestos a seguir a Cristo. El precio del Pentecostés fue claramente explicada por nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El vocablo griego para testigo significa mártir. ¿Está usted dispuesto a seguir a Cristo? ¿Está dispuesto a ser testigo? Pregunta concreta, ¿está usted dispuesto a ser mártir? Ese es el propósito de la fiesta del Pentecostés. Según los historiadores, de los 11 discípulos del Cordero, 12 a quienes Jesús les llamó fueron mártires. Ve usted ahí en Santo Google, ve usted la muerte de los apóstoles del Cordero, y se dará usted cuenta que todos ellos murieron como mártires. Y nos da un ejemplo de la Escritura, porque nosotros, recuerde usted que Jesús, antes de morir, antes de que fuera el testigo eterno, antes de que fuera mártir, en la fiesta aquella, en la reunión aquella, no fue fiesta, fue en el aposento alto, la mujer que vino y le vació un vaso de alabastro, dice así la Escritura, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, de Jesucristo. Y se escandalizaron los fariseos y los escribas. ¿Por qué ese desperdicio? Y le dijo, déjela, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Le ungió con perfume para prepararlo para la sepultura. Esta es una unción muy especial que viene del Espíritu Santo de Dios, donde nos da un de nuevo, una fuerza, una fortaleza que viene del Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros,
para prepararlos, para ser testigos, y si es necesario, para morir como mártires. Y dijo así: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, donde quiera que se predique el evangelio en el mundo, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El evangelio del reino incluye la santificación, incluye el morir a nosotros mismos, incluye el mensaje de la cruz, porque si no hay mensaje de la cruz hacia nuestra vida y tenemos esa experiencia a morir a nosotros mismos, difícilmente seremos testigos eficaces y fieles del mensaje de la cruz, que es el proceso para llegar a predicar el evangelio del reino con un poder y gran gloria. Ponga atención a esto. En el Pentecostés somos ungidos para nuestro martirio y para nuestra sepultura. Veamos ahora que los hombres ungidos, usados para este propósito eterno, sabían lo que significaba el precio del Pentecostés. Esteban es el primer mártir. Fue el que le dio el testimonio a Saulo de Tarso. Y cuando Esteban era muerto a pedradas, Saulo de Tarso lo testifica en su testimonio. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, tu mártir. En Apocalipsis 2:13 vemos cuando Antipas, en los días de Antipas, que dice: en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dos cosas: era testigo y era fiel. Y Dios te pide a ti y a mí, como iglesia de este tiempo final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mira, donde moraba Antipas era una región de influencia satánica, de hechicería, de brujería, de santería, de cosas malignas y perfectas. Ahí es donde Dios nos manda. Ahí es donde necesitamos el poder de la fiesta del Pentecostés, que simboliza la fiesta del derramamiento del Espíritu Santo para ser ungidos con el poder de lo alto, para tener la fuerza, el denuedo y la fortaleza para poder vencer aún donde mora Satanás. Este es un aspecto personal. En este aspecto personal, veamos el aspecto personal. Esta ofrenda del nuevo grano era y es una ofrenda voluntaria de nosotros mismos, como un sacrificio vivo, preparado, dispuesto y disponible. ¿Quién de ustedes está dispuesto y disponible para seguir al Señor? Seguirlo para cualquier cosa que Dios desee hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amado, ¿usted está dispuesto a seguir a Cristo hasta el final? Preparémonos. Necesitamos la unción de lo alto. En este aspecto, muchos creyentes ignoran y corren a un altar. Cuando algunos ministros proclaman: venga a recibir la unción, venga a recibir una porción, y más si hay un billete por delante, pero ignoran que recibir la unción, olvidan que la unción de Pentecostés es algo más que una unción, es para seguir a Cristo y aún estar dispuestos a ser mártires por causa del propósito eterno de Cristo, para ser testigos del poder de Dios. El grano nuevo es una lección simbólica, es un símbolo de ser plantados en su muerte. La muerte al yo, la muerte del autosacrificio, la muerte de ser mansos, humildes y sumisos a Dios y a las instrucciones de su palabra. Solo con esta disposición y con esta motivación del corazón, en esta mansedumbre y rendimiento por amor a Jesucristo,
podremos levantar la gran cosecha. ¿Por qué? Porque si morimos, viviremos con el poder de la resurrección. Pasemos a otro punto. Los 2 panes, porque se presentaban en la ofrenda del Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, se presentaban unos panes con levadura, a diferencia de la fiesta de los panes sin levadura. Esos eran panes con levadura. ¿Qué simbolizan estos? En Levítico 23:17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, una ofrenda, que serían de 2 décimas de flor de harina, cocidas con levadura, como primicias para Jehová. Los 120 fueron las primicias de este poder de la resurrección en el primer derramamiento del Espíritu Santo. Es muy significativo que estos 2 panes que se ofrecían en esta fiesta eran horneados con levadura. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla del carácter de aquellos que experimentaron el Pentecostés. Ellos no eran perfectos, pero estaban dispuestos, estaban disponibles y motivados a seguir a Jesús por el ejemplo que vieron en su Maestro. Tú tienes que estar dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo, también de tus líderes y de tus pastores, si están caminando con el ejemplo de Cristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El hombre de Dios, en el camino de Dios, predica y vive el mensaje de la cruz y está dispuesto a morir por causa de Cristo. Y nuestro Señor sabía que estos discípulos tenían levadura. Dios no les exigió a los 120 que estaban en el aposento alto, no les exigió títulos teológicos, no les exigió maestrías ni doctorado, no les exigió perfección moral. Por eso es que había levadura. Antes de proceder a bautizar a los 120 en el aposento alto, medita: ¿por qué es esto? Porque necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo para poder crecer y madurar a la estatura de Cristo. Antes de proceder a bautizar a los 120 en el aposento alto, mediten esto: 50 días antes de la última semana de Jesús bautizar a sus discípulos, después que tomaron la Pascua, después que aprendieron a Jesús, ¿qué actitud mostraron estos? ¿Sabe cómo se mostraron? Como muchos de nosotros: miedosos, temerosos, incrédulos, débiles. Por eso es necesario experimentar la fiesta del Pentecostés. En Mateo 26:56 vemos la actitud de los 120 que estaban en el aposento alto. Entonces los discípulos, dejándole, cuando lo aprendieron, huyeron. Y cuando Cristo vuelve a encontrarlos el domingo de resurrección en la noche, ¿dónde los encontró? Note usted, los encontró encerrados por miedo a los judíos. En Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día de la resurrección, en la noche, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, encerrados y miedosos, como estamos ahorita muchos de nosotros, encerrados y temerosos por lo que va a seguir. Por eso es la necesidad de ser revestidos por el Espíritu Santo. Tanto ellos como nosotros necesitamos ser revestidos con el poder de lo alto. Fue allí cuando Jesús le dijo que el Espíritu lo revestiría de tanto poder de lo alto, que jamás volverían
a sentir miedo. En 1 Timoteo 1:7 dice esta gran verdad: para que usted no tenga miedo, necesitamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y poner esta realidad, hacer esta realidad de la Escritura, necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo. Esta experiencia del Pentecostés cambió su temor en fe. Las puertas cerradas se abrieron y salieron de allí. Pero ¿sabes a qué salieron? A predicar el Evangelio, a dar testimonio de Jesús, aún en frente de sus enemigos, que los amenazaban con arrestarlos, con perseguirlos, con enviarlo a prisión, y aún dispuestos los enemigos a llevarlos al martirio. Y aquí vemos en Hechos 4:1, hablando ellos al pueblo, los discípulos hablando al pueblo abiertamente en las calles. Vinieron a ellos los sacerdotes, los judíos, los fariseos, los escribas, los religiosos, con el jefe de la guardia del templo, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Cayeron a la cárcel. No solamente recibieron amenazas, fueron encarcelados, pero saliendo de allí, antes los intimaron para que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos lo hicieron. Lo mismo podemos hacer nosotros. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Primero oraron. Por eso es lo importante de que usted y yo aprovechemos en esta cuarentena, no tan voluntaria, sino forzosa, pero que está en el plan de Dios. Seamos sabios, guardémonos de salir para evitar el riesgo de la cuarentena, pero también aprovechemos sabiamente el tiempo para consagrar y orar al Señor. Ellos primero oraron. Y ahora, Señor, mira, esta es la oración. En Hechos 4, 29 y 30, yo te recomiendo que veas esta escritura en tu casa. Dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, que con toda valentía, que con todo arroje, hablemos tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Esto es dar testimonio en medio de la pandemia, en medio de la situación difícil. Claro, vamos a respetarla. Vamos a respetar la ley, sí, vamos a respetar la ley, pero vamos a salir de la pandemia y ahí debemos estar dispuestos a predicar en las calles. Y en Hechos 4:33, en cumplimiento a esta oración, después de orar, salieron y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Y escúcheme bien, que no le apantalle y no le espante la palabra apóstol. El significado primero y más sencillo y literal de la palabra apóstol significa ser enviado. Y usted y yo somos enviados a ir a predicar el Evangelio con las señales que siguen a los que creen. Prepárate para ver la manifestación más gloriosa de los enviados. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio con la unción del Espíritu Santo de Dios, que es la unción. Dispuestos a salir a predicar sin importar las amenazas, dispuestos a ser un testigo eficaz y dispuestos, si es necesario, a ser mártires. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con ellos, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Escúchame bien, la religiosidad es muy agresiva, es muy violenta. Se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándole, les dijo:
Sacándole les dijo: id. Aquí no es un ángel el que te lo está diciendo, es Cristo en su palabra y el Espíritu Santo. Id, y puestos de pie en el templo, anunciaron al pueblo todas las palabras de vida. Amado, que nuestro mensaje sean palabras de vida, de fe y de esperanza, en medio de esta pandemia, y saliendo a partir de junio, llevemos una palabra viva, de fe, de esperanza, pero también con la demostración del Espíritu Santo de Dios. Y ellos, todos los días, escúchame bien, todos los días, eso es un estilo de vida, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Mira, ¿ves cómo todo se está cumpliendo de nuevo? Ahora sí estamos todos los días enseñando y predicando a Cristo. En la casa, en las casas, por medio de benditas redes. Pero utilicémoslas para bien. Una pregunta, continuemos con la fiesta del Pentecostés. Pentecostés, ¿para quién es y para quién no es? Veamos primero para quién es. Pentecostés es para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de la presencia de Dios. Hambre y sed de ver el poder de Dios manifestado en su vida, en su familia y en su entorno. Pentecostés es para aquellos que están dispuestos a salir a predicar a Jesucristo, a alcanzar a las almas, a evangelizar, pero también dispuestos a ser testigos. Aunque esto signifique ser rechazados, ser perseguidos, ir a la cárcel, inclusive dispuestos a ser mártires. Mira, mi hermano, te voy a dar estas citas, porque esto es lo que debe haber en tu corazón en este tiempo de consagración, en este tiempo de estar en nuestras casas, en nuestra familia, que tengas hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois porque por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Por eso es importante tu testimonio. Gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande. Es grande el galardón para el cristiano que predica a Cristo, para aquel que está dispuesto a ser testigo por causa de Cristo. Dice: gózate y alégrate, porque es grande el galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Tienes hambre de Dios, hermano? Veamos la necesidad de tener esa hambre de su presencia para poder ser testigos eficaces y permanecer en el camino de la vida y no caer en el miedo, en el pánico. El Salmo 63:1 dice así: Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como yo te he mirado en el santuario. Pregunta: ¿tienes hambre de Dios? ¿Lo estamos buscando al anochecer, en la madrugada? Salmo 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pentecostés es para aquellos que necesitan y piden el don del Espíritu Santo para escapar en este tiempo de esta maligna y perversa generación en la que nos ha tocado vivir. En Hechos 1:4, hablando Cristo, el día que ascendió, 40 días, les dijo a los discípulos lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí.
la promesa del Padre. Lo envía el Padre y el que bautiza es Cristo. Y Pedro les dijo esta palabra: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, el bautismo en agua, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para todos es la promesa, y para vuestros hijos, y para vuestras hijas, para los que están lejos, y para los que están cercas, para todos cuanto el Señor, nuestro Dios, os llamare. Y con estas, y con otras muchas palabras, les testificaba y les exhortaba, diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Hoy más que nunca usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que como padre de familia, como líder de hogar, de casa, libremos a nuestra casa, intercediendo por ellos, para que sean salvos de esta perversa generación y ser libres del coronavirus. Ahora, voy a dar una evidencia escritural, porque hay mucha gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia sobrenatural de hablar en otras lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. Todo creyente con la doctrina de Cristo necesita tener una experiencia personal con Jesucristo, que le trae como consecuencia reconocer que Jesucristo es el Señor. La Escritura nos dice claramente en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate que los discípulos, antes de la muerte de Jesucristo en la cruz, ellos ya lo habían confesado como Señor. ¿Te acuerdas cuando estaban en la barca, en el contexto de la tormenta? Vinieron sus discípulos y lo despertaron, diciendo: Señor, Señor, sálvanos. Lo reconocían como Señor, lo confesaban como Señor. ¡Sálvanos! Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Y al igual hoy en día tenemos muchos creyentes en la iglesia que han confesado a Jesús, a Jesucristo como Señor, pero no han tenido un encuentro con Jesús. El que tiene un encuentro con Jesús, confía en Jesús, reposa en Jesús, descansa en Jesús. ¿Por qué? Porque tiene el reposo de Dios. Trataré de clarificar esto para que no se me confunda. Con dos domingos. El domingo de resurrección. En Juan 20:19, que es el momento en que Cristo los encuentra en la tarde del domingo de resurrección, dice: cuando llegó la noche del mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo estas palabras: paz a vosotros. Creo que con estos días que ya llevamos en cuarentena, encerrados en casa, tenemos la paz de Dios, ¿verdad que sí? Porque usted y yo estamos en la gracia de Dios. Y cuando los hube dicho esto, paz a vosotros, le mostró las manos, le mostró el costado, y los discípulos se regocijaron que no estaba muerto, que había resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, y como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Yo creo que es una convicción personal, porque esto es lo que me da testimonio mi espíritu a través de la Escritura, y lo debe hacer también en su corazón su espíritu, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Creo que en este mismo instante los discípulos del Cordero, en esa noche del domingo de resurrección, al ver al Cristo resucitado, en ese momento es cuando tienen la experiencia del nuevo nacimiento, un nacimiento verdadero, un encuentro verdadero con Jesucristo. Veamos otro domingo, el domingo de Pentecostés, que fue cuando
vino el derramamiento del Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección, vino el Espíritu Santo en el aposento alto. Y cuando llegó el día de Pentecostés, es la fiesta del avivamiento, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como repartidos de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Escúchame bien. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Repito, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo de Dios. 2 domingos diferentes, con 2 propósitos diferentes: la Pascua y Pentecostés. La iglesia fue engendrada en la cruz, cuando la misericordia y la justicia de Dios se encontraron en la cruz. Sí, en la cruz vino la reconciliación de Dios con el hombre. Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fue en la cruz, un domingo. Pero la iglesia nació en el aposento alto, en el domingo del Pentecostés, 50 días después de la resurrección, otro domingo especial. La evidencia de este derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo fue hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ver estas evidencias escriturales. El domingo de Pentecostés, en Hechos 2:4, escúcheme bien, que aquí inicia la fiesta de lo sobrenatural, la fiesta del poder manifestado en la tierra. El Espíritu Santo de Dios descendió del cielo a morar permanentemente en el corazón de los cristianos, porque somos templo del Espíritu Santo, somos los sagrarios portátiles. Aleluya. En Samaria, el primer ejemplo ya lo vimos ahorita en Pentecostés. En Samaria, en Hechos 8, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el evangelio del reino de Dios. Ahora, ojo, el evangelio del reino de Dios, no cualquier evangelio. Y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres en bautismo de arrepentimiento. Pero los cuales, cuando oyeron, mandaron a los discípulos, a los apóstoles, para que oraran por ellos. Y dice: las cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo después del bautismo en agua, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Arrepentimiento. Y en el nombre de Jesús, para que reconocieran a Jesús como su Salvador y como su Señor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ese es otro ejemplo escritural. No estamos sacando nada, inventando nada. Solamente estamos dando específicamente la evidencia escritural de ser bautizado en el Espíritu con el hablar en otras lenguas. En la casa de Cornelio encontramos otro testimonio vivo de la Escritura. En Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Y los fieles judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo de Dios, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amado, el hablar en lenguas es un regalo, es un don que te prepara para tener un lenguaje especial, comunicarte con Dios directamente. Veamos un tercer ejemplo o cuarto ejemplo en Éfeso. En Éfeso, en Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos eran discípulos de Juan el Bautista. Solamente habían sido bautizados en bautismo de arrepentimiento. Y cuando llegó Pablo a las regiones de Éfeso, encontró unos discípulos y les preguntó, ¿ya fueron bautizados con el Espíritu Santo? Y mira qué contestaron: ni siquiera hemos oído de que existe el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo los instruyó, los enseñó sobre la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y en esto consigue la doctrina de Cristo. Y enseñaron y predicaron a Cristo todos los días, en las casas, en el templo y en las calles. Estas es las instrucciones para la iglesia de este día. Ahora veamos el aspecto. Veamos esta iglesia de Éfeso. Aquí en este momento en que Pablo los oró por ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, eran 12 hombres. Muy poquitos, ¿verdad? Pero esta iglesia es la iglesia de Éfeso, donde llegaron a tener más de 60,000 y 100,000 miembros. ¿Por qué? Porque recibieron el poder de dar testimonio de una manera sobrenatural. Estos hechos de los apóstoles se seguirá cumpliendo en esta última etapa de la agenda de Dios, porque viene el gran derramamiento del Espíritu Santo, donde todo el que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Dios está preparando a la iglesia para que reciban la fiesta del Pentecostés, la fiesta del avivamiento. Ahora veamos el aspecto personal. Te dije que era un aspecto histórico, un aspecto profético, pero también debe haber un aspecto personal, experiencia personal. Es muy importante que usted tenga esta experiencia de la fiesta del Pentecostés en estos días de maldad. Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Con muchas palabras les exhortaba y les testificaba. ¿Sabes qué es lo que estoy haciendo ahorita? Exhortándote con muchas palabras y motivándote a que recibas la unción, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Voy a terminar esta cápsula, estos momentos de reflexión, con una controversia. Esta controversia se ha convertido en una piedra de tropiezo. Esto es muy importante, quiero que lo escuches. Muchos creyentes en Cristo piensan que no es necesario y que es hasta bochornoso cuando el bautismo o llenura del Espíritu Santo, cuando está relacionado con el hablar en otras lenguas, lo rechazan, se oponen. Se han levantado teorías teológicas para explicar que esta experiencia bíblica tan clara a través de la Biblia, como te lo estoy exponiendo en esta mañana, vemos que a través de la Biblia, cada vez que hay un mover de Dios, de una nueva manera como lo está haciendo Dios, siempre Dios coloca una piedra de tropiezo y roca de caída para los que no creen y rechazan su palabra y la obra del Espíritu Santo. El hablar en lenguas por el Espíritu es una piedra de tropiezo para algunos creyentes, para algunas denominaciones y algunas corrientes teológicas. Ellos, en lo personal, pasan por alto el tener la experiencia personal de recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia que señala la Escritura claramente de hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Mira, en Romanos 9:32
hablando al pueblo de Israel, Pablo, su propia gente, su propia raza. Él sentía dolor por su propio pueblo porque rechazaron a Jesús. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y Romanos 9:36 dice, tropezaron en la piedra de tropiezo por no creer con fe. He aquí pongo en Sión, en la iglesia, piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Para estos creyentes, denominaciones y líneas doctrinales que se oponen al mover de la hermosa y preciosa persona del Espíritu Santo, para tales personas el don de lenguas es una piedra de tropiezo. Primera de Pedro 2:8 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. El mensaje que proclamo, Jesucristo tenía una piedra de tropiezo en sí mismo, en su propia persona. Los líderes religiosos no podían entender la encarnación de Cristo, no lo entendieron. Cristo mismo fue una piedra de tropiezo y se enojaron mucho cuando Jesús habló acerca de su divinidad. Jesús fue la piedra de tropiezo que los edificadores rechazaron. Hechos 4:11 nos dice, este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra de tropiezo también en este día, para que lo rechazan el hablar en lenguas. Otra piedra de tropiezo fue el mensaje de la cruz. Hoy muchos creyentes, el hablar en lenguas, además del mensaje de la cruz, tropiezan porque hay muchos prejuicios. ¿Qué van a hacer de mí? ¿Estoy loco o estás loca? Este es un problema de arrogancia, de orgullo. Hay un problema similar a esto en hablar en lenguas. El recibir el don de hablar en lenguas desconocidas. Hay un reproche. Muchos no lo quieren llevar y dicen, estos son unos fanáticos. Al igual que así como rechazaron al Mesías que fuera crucificado, era algo irracional, de igual manera el hablar en lenguas parece irracional para muchos cristianos. Pero, escúchame bien y con esto termino, ningún hombre, ninguna doctrina humana, ni ninguna denominación alguna colocó esta piedra de tropiezo en la fiesta del Pentecostés, porque Él fue que la puso. Dios mismo la coloca ahí, una piedra o roca sobre la cual nosotros tendremos que caer en mansedumbre, en sumisión y en obediencia, si es que dejamos evitar que esa piedra angular que es Cristo caiga sobre nosotros. En Lucas 20:17, hablándole a los discípulos que lo rechazaron, a los judíos y a los fariseos que le rechazaron, les dijo, ¿acaso ignoran lo que está escrito? La piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Humillémonos en arrepentimiento, en quebrantamiento, porque el corazón quebrantado, contrito y humillado no lo rechaza a Dios. Mas el que no lo recibe, esa piedra angular caerá sobre ella, sobre él, individuo, pueblo, nación,
y le desmenuzará. No lo digo yo. Solo un corazón arrepentido y quebrantado puede recibir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo para poder pasar en medio de esta cuarentena, para poder pasar los días difíciles que vienen. Estamos confrontándonos ante una generación maligna y perversa. Solo la investidura del poder de lo alto puede llevar a la iglesia a la siguiente dimensión de fe y de gloria. Creo que muchos tenemos que reconocer que hemos rechazado, ignorado a la preciosa persona del Espíritu Santo y pedirle perdón porque lo hemos ofendido, lo hemos ignorado con nuestra indiferencia, con nuestras actitudes, le hemos contristado, le hemos apagado y le hemos hecho enojar cuando Él fue enviado para ser nuestro amigo, para ser nuestro consolador. Lo hemos hecho enojar con nuestra constante desobediencia. Y terrible es esto. Lea usted en su casa Isaías 63:10. Y para muchos pueblos y naciones y personas, el propósito del Espíritu Santo es ser tu amigo, tu ayudador, tu guía, tu consolador. Pero se ha constituido para algunos en su enemigo y está peleando con nosotros cuando fue enviado para ser nuestro amigo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta fiesta de avivamiento y gloriosa de la fiesta del Pentecostés. Mueve a tu pueblo en esta oración a la humildad, a la sumisión, al quebrantamiento, al arrepentimiento con el Espíritu Santo de Dios para darle el lugar que le corresponde a nuestras vidas. Dios te bendice, amado amigo y hermano.